amigos y amigas. Bienvenidos al vídeo número 4 del canal Rojo, Verde y Violeta. En él vamos a hablar de un tema tan de actualidad como es la mentira en política. Uno podría pensar que después de Maquiavelo, con su libro El Príncipe, sobre cómo los poderosos pueden engañar al pueblo, pues estaban ya muchas cosas dichas, pero eso es muy antiguo. Eso hoy ya no puede suceder así. Uno también podría pensar que cuando el ministro de propaganda nazi decía aquello de que una mentira se convierte en verdad si se repite 1000 veces, eso tampoco podría suceder ya hoy, con una sociedad más evolucionada, con muchos más medios de comunicación, de información. Pero todos sabemos que desgraciadamente las cosas no son así. Hoy se sigue mintiendo en política a unos niveles alarmantes y de eso vamos a hablar. Si el contexto general, que ya sabemos cuál es el del triunfo del neoliberalismo, lo cual quiere decir el triunfo del negocio y la codicia por encima de todo lo demás, el triunfo del egoísmo, la situación en la que casi el único consuelo que durante mucho tiempo le ha quedado a los más pobres, a los de abajo, ha sido pensar, mira, mi vecino es más pobre y más desgraciado que yo. Bueno, ese es el contexto del mundo global. Además, en España le podemos añadir una cuestión muy propia nuestra, de nuestra idiosincrasia, y es que somos el país por excelencia de la picaresca, que por cierto produjo en el Siglo de Oro obras memorables, como son El Lazarillo de Tormes, La vida del buscón Don Pablos, que retrataban en buena parte cómo funcionaba aquella sociedad. Bien, pues como decía, España es el país de la picaresca, de los espabilaos, de los tramposos, el de si yo pudiera, refiriéndose a robar o cualquier otra cosa, haría lo mismo. Si le añadimos esta forma de ser en general, española, con el contexto global, con respecto al tema de la mentira y de la trampa, ¿qué podría salir mal? Tenemos el cóctel perfecto para que la mentira campe a sus anchas en toda la actividad humana y también en la política. Diréis, ¿quién miente más? ¿La derecha o la izquierda? Hombre, la derecha, como opción política, no es que mienta más, es que miente en todo. La derecha tiene que ser en política mentirosa por naturaleza, es decir, tiene que aplicar algo actualizadas directamente las enseñanzas de Maquiavelo. La derecha tiene que mentir porque no puede decir a la gente lo que realmente va a hacer cuando está en el gobierno. La derecha no puede decirle a la gente, a sus posibles votantes,
que va a gobernar solo para el beneficio del 1% más rico de la población. Eso no puede hacerlo, porque entonces, lógicamente, los que no son de ese 1% o aspiran a serlo, no le votarían nunca. Por lo tanto, la derecha, por su naturaleza, tiene que mentir. En principio, tiene que mentir por omisión, es decir, ocultando las cosas que van a hacer cuando gobiernen. No le pueden decir a la gente, mirad, cuando gobernemos vamos a bajar las pensiones para que las empresas de fondos de pensiones ganen más dinero. Vamos a bajar los salarios, vamos a rebajar las condiciones laborales para que los empresarios ganen más dinero. Vamos a reducir los servicios públicos para que las empresas de estos servicios privadas ganen más dinero. Todo eso no lo pueden decir. Tendrán en la opción mejor, dijéramos, menos bruta, es la opción de omitir lo que vas a hacer, o sea, mentir por omisión. Ahora bien, en muchas ocasiones las circunstancias les llevan a mentir sobre cosas que ya han sucedido y que la verdad es una y ellos dicen otra, abiertamente, sin ningún problema, y lo repiten 1000 veces. Acordaros, Goebbels, 1000 veces. Para eso tienen amplios altavoces en los grupos mediáticos, en la mayoría de los grupos mediáticos españoles. Os voy a recordar solo unos pocos casos de mentiras directas sobre temas concretos. Los más importantes y alguno que tienen su parte graciosa porque de algo hay que reírse. El primero sería el 23F, el intento de golpe de Estado, en el cual se ha vendido la versión de que el rey salvó la democracia, el ahora emérito. Un día podemos hablar de esto más ampliamente, pero hoy, a pesar de todo el tupido velo que se ha puesto delante de eso, ya tenemos datos suficientes para saber que la cosa no fue tal como la pintan y que el rey sabía bastante más de lo que iba a suceder de lo que luego se ha dicho. Otro tema, las armas de destrucción masiva, la guerra de Irak. Y bueno, el señor Bush con el señor Aznar, pues allí diciendo una y mil veces que existían esas armas de destrucción masiva cuando ellos sabían que no existían, y luego nunca se ha reconocido que dijeron una mentira. A raíz de esto, en buena parte, el tema del atentado islamista, del integrismo islamista, el 11M en Madrid, que costó cerca de 200 muertos y muchísimos heridos, en el cual el gobierno del PP, encabezado por Aznar, y quiso hacer creer a los españoles el culpable, el autor del atentado, había sido ETA, cuando estaba claro, ya tenían claro ellos, cuando estaban mintiendo, quiénes habían sido los que habían colocado las bombas. Otra mentira, la famosa foto del señor Feijóo con Marcial Dorado, un gran narcotraficante gallego, en su yate, en el yate del señor Marcial. El señor Feijóo ha dicho
en más de una ocasión que él no sabía que el señor Marcial se dedicaba a esto. Ya está demostradísimo que lo sabía perfectamente. Bueno, más recientemente, temas concretos importantes, como es que Feijóo ha repetido hasta la saciedad, y no se ha retractado de ello en ningún momento, que el PP, en el gobierno, en los gobiernos de Mariano Rajoy, subió las pensiones de acuerdo con el IPC. Eso es mentira, como todos sabéis. El 0,25, aquello de 2 euros al mes de aumento. Bueno, pues el señor Feijóo nunca se ha retractado de esa afirmación. Las afirmaciones, en este caso de toda la derecha, de la patronal, de que la subida importante que tuvo lugar del salario mínimo interprofesional, sobre todo por la gran fuerza que hizo Podemos, Unidas Podemos, para que eso se llevara a cabo, llevaría al paro, a la creación de mucho desempleo en España. Nada, no ha sido así. Mentira. Nadie luego ha pedido perdón. La reunión que tuvo el PP con representantes de Junts per Catalunya para intentar ver si podría gobernar después de las últimas elecciones generales, para ver si Junts le podía dar su apoyo, al mismo tiempo que decía que Sánchez se estaba reuniendo y vendiendo España a los independentistas. Han tenido que reconocer al final que se reunieron, pero dijeron que no era para formar gobierno, sino por preguntarles algo, por saludarse. Otro tema, acordaros. Claro, algunas son cosas pequeñitas, pero todas hacen un paquete muy grande. Cuando el señor Feijóo dijo que este gobierno de coalición lo que va a hacer es, que ya lo tiene pactado con Europa, es poner peajes de nuevo en todas las autopistas y autovías de España. Bueno, durante el 2024. Nada. Una mentira más. Y por último me he dejado las dos cosillas que a mí me hacen un poco de, por un lado, pena, ¿no? Pena siempre, todas me dan pena, todas estas cosas, porque hay mucha gente que se cree todas las mentiras, Mira, eso me da mucha pena. Pero a estas dos que voy a decir, pues bueno, aparte me hacen un poco de gracia por lo descaradas que son, en fin. Una es aquello cuando el señor Feijóo, en un debate importante en el Congreso, dijo aquello que las naranjas iban a 12 céntimos el kilo. Y por último, el me gusta la fruta de Ayuso. Hay que reconocer que ahí algo de gracia tuvo la mujer, aunque fuera para salir por peteneras del lío en que se había metido. Os he puesto unos ejemplos de las mentiras del PP. De las mentiras de Vox ya no digo nada, porque eso ya ni merece que hablemos de ello. Vox es un esperpento constante, es una mentira constante, es una excrecencia del sistema. Como dije ya, son 4 vividores que han encontrado una forma de vida con esto y ya está. Si alguna vez, que yo creo que no va a suceder,
llegarán a la presidencia del gobierno, no a estar en gobiernos, que ya están con el PP, si no llegaran a tener la presidencia del gobierno, tendrían que llamar a los de Goldman Sachs de Estados Unidos para que les llevaran el tema de economía, porque ellos en la mayoría no tienen ni idea. Por lo tanto, a esa excrescencia yo no le voy a dar ni un minuto más de tiempo. Los grandes grupos de comunicación manejan la información según les interesa a ellos. A todos los niveles, desde la prensa escrita, los medios audiovisuales y todas las redes sociales, hay una cantidad enorme de voces que trabajan con la derecha para informar, mejor dicho, para desinformar a la gente. Vamos a dedicar un programa, a hablar de esos grandes medios de comunicación en España, quiénes son y qué hacen cada uno. Bien, pues esos medios hacen una desinformación que a mí, francamente, me da vergüenza y también me cabrea. He leído cantidad de cosas y he visto y he oído cantidad, por ejemplo, de pronósticos de apocalipsis total en España por el gobierno de coalición social comunista en estos últimos años y ahora también, de que van a ocurrir todos los desastres, se va a romper España, va a crecer el paro. Pronósticos que se han ido haciendo, además, son cosas concretas que nunca han sucedido. Cosas que se decían, va a pasar esto, nunca han sucedido, y ninguno de estos medios ha pedido perdón o ha dicho, hombre, igual nos equivocamos. No, nada, igual, siguen exactamente igual. Todo eso forma parte de la realidad de hoy, de España y del mundo también, del mundo entero, del resto del mundo. Y es lamentable, pero hay que contar con ello, porque está ahí. Ha llegado el momento de que os pido que le deis al pulgar hacia arriba, que os suscribáis y, si os parece bien también, que compartáis este vídeo con amigos, con conocidos, con compañeros, por si creéis que puede ser interesante, y de que votéis para saber si me quito o no la máscara en el próximo programa. Este es el último día para hacerlo, y el próximo día, la próxima semana, ya veréis si salgo de esta guisa o salgo a cara descubierta. Eso lo veréis la semana que viene. Y aprovecho también ahora para deciros que la próxima semana el tema del que vamos a hablar va a ser Estados Unidos. Estados Unidos es el amo del mundo desde hace ya unos años sin ningún contrapeso, y de él depende casi todo. Por lo tanto, tenemos que hablar de él, además, como presunto ejemplo de democracia en todo el mundo. Y hemos hablado de las mentiras de la derecha, que hemos dicho que son consustanciales a la derecha. Para actuar en política democrática, la derecha tiene que mentir forzosamente. No tiene más remedio. Hay que engañar al personal sí o sí. Pero miente también la izquierda. Bueno, teóricamente no tendría que hacerlo, porque mientras la derecha sabe que va a gobernar cuando pueda para un pequeño porcentaje, el más rico de la población, y eso no puede decirlo, la izquierda teóricamente va a gobernar a favor
de la gran mayoría de la población que vive más o menos bien, en muchos casos bastante mal, pero que vive de su trabajo, mayoritariamente. Por lo tanto, no tendría por qué mentir. Sin embargo, la realidad tampoco es exactamente así. Lo que una parte de la izquierda suele hacer, concretamente el centro izquierda, que es el que más ha gobernado, como sabéis, durante 37 años, estuvo turnando con el PP en España en el bipartidismo, lo que suele hacer es prometer, ese centro izquierda, prometer cosas que luego no hace o hace en mínima parte. Ese suele ser el sistema, ¿no? No suele ser el engaño como es el caso de la derecha, el engaño total. No, simplemente decir, bueno, pues voy a daros 100 y luego nos da solo 25. Ese es el juego verdad-mentira en el que se suele mover el centro izquierda. Es decir, en nuestro país el PSOE. Sobre todo, eso tiende a exagerarse, sobre todo si a su izquierda tiene una fuerza política importante que le condiciona. Pero el PSOE también ha mentido a lo largo de la historia de los últimos años después de la muerte de Franco en nuestro país. No voy a hacer toda la lista de mentiras del centro izquierda, del PSOE en nuestro país, porque no quiero darle la misma importancia que le he dado a la mentira estructural consustancial de la derecha. No es lo mismo, es mucho más grave lo de la derecha que lo del PSOE, aunque tampoco se puede obviar. Por ejemplo, voy a poner solo tres ejemplos, uno ya desde hace mucho tiempo y dos más actuales, de mentira gorda, La OTAN. Ya sé que hace tiempo de eso, pero acordaros que primero decía que no a la OTAN y luego, antes con eso ganó las elecciones generales del 1982 y cuando estuvo en el gobierno hizo un referéndum en el cual pidió el sí a la OTAN. Ganó el sí por los pelos porque la mayoría de la población estaba en contra. En todas las encuestas se reflejaba así, todas las encuestas de opinión, pero el PSOE hizo un redactado confuso de la pregunta en el referéndum, prometió varias condiciones para continuar en la OTAN, bueno, que luego no se cumplieron, pero ganó. Y eso, a pesar de haber sucedido ya hace muchos años, ha traído consecuencias. Desde entonces hasta hoy, al Estado español, al dinero público español, nuestra presencia en la OTAN con todas las consecuencias, ha conllevado un gasto que hace años ya que ha superado el billón, con B de burro, de euros. Lo cual equivale a el gasto público, los presupuestos generales del Estado de 2 años. En un tiempo en que son comunes los ajustes presupuestarios, y que el gasto público está sujeto a las limitaciones que nos imponemos nosotros mismos y que impone Europa, imaginaros las cosas
que se podían haber hecho con ese billón de euros que le hemos dado a la OTAN. Así, intentando recordar aquello de ventaja, ventaja, pues hombre, es verdad que ganamos la batalla de Perejil, pero allí había unas cuantas cabras solamente, no hacía falta 1 billón de euros. Con mandar la cabra de la Legión, yo creo que ya hubiera sido suficiente. En cambio, imaginaros lo que podía haber supuesto en educación, en sanidad, en investigación y en todas muchas otras cuestiones que es así, que son necesarias para que la gente viva mejor. Bueno, pues eso sucedió y he de reconocer que a mí no se me olvidará, porque entonces iniciábamos en 1982-86, que fue cuando tuvo lugar todo este cambio de opinión del PSOE, iniciábamos pues la democracia, ¿no? Y teníamos mucha ilusión. Algunos pensábamos que igual cambiarían muchas cosas, y esa fue la primera gran decepción. Y esto no termina aquí. Esto va increciendo. En la última cumbre de la OTAN en España, esa que tuvo una gran parafernalia como todas, porque aquí el dinero no falta, Pedro Sánchez prometió, y así lo está cumpliendo ya, incrementar la aportación de España a la Alianza Atlántica. Luego, en fin, 2 casos así más concretos, pero que hay que decirlos, ¿no? Aquello de lo de la amnistía. Nunca habrá amnistía, no puede ser, es anticonstitucional y tal. Bueno, luego amnistía. Que a mí me parece bien la amnistía, ¿eh? A mí me parece bien. Pero, hombre, no hace falta mentir a la gente. O sea, el ir saltando de elección en elección, diciendo en precampaña o en campaña una cosa sabiendo que luego vas a hacer la contraria, yo creo que eso no se tiene que hacer, que eso es inmoral, ¿no? Y para acabar, una cosa, igual que digo, que he dicho en el caso de la derecha de que me hacía gracia lo de me gusta la fruta, pues digo que el gran enfado de Pedro Sánchez, que le llevó a decir que se tomaba 5 días de reflexión, amagando que igual dejaba el gobierno de España, bueno, en fin, o sea, a mí me dio repelús, porque eso es pensar que la gente pues no discierne mucho, que se lo va a creer todo, pero ¿cuántos de vosotros teníais y vosotras teníais alguna duda, vosotros y vosotras que no sois de los menos informados, ni muchísimo menos, de que el Pedro Sánchez estaba haciendo un numerito y que, por supuesto, iba a seguir? Yo no tenía ninguna. Eso a mí en parte me cabrea, porque es que una de las cosas que me fastidia más es que intenten tomarme por tonto. Pero a la vez, como soy, pues incluso me río, porque me hace gracia, sobre todo sabiendo que efectivamente la mayoría de la gente se lo va a creer. Para la difusión de esas opiniones, no de las mentiras, para entendernos, del centro izquierda en España, del PSOE, igual que la derecha tiene sus grupos mediáticos, el PSOE también los tiene. Fundamentalmente son 2, hay más, pero son 2, que son Prisa, El País,
y Radio Televisión Española. Prisa es un grupo privado, por lo tanto, se podría decir que es que el PSOE no tiene la culpa si siempre les da la razón. Es privado, es un negocio. Vale, muy bien. Pero luego, Televisión Española es pública, es decir, debería servir para ofrecer una información veraz, no partidaria, no partidista, en fin, es lo que debería ser, ¿verdad? Bueno, pues tengo que deciros desde mi punto de vista que no lo es. A mí siempre me ha gustado, algo sé de eso, el estudiar en los temas audiovisuales, pues detalles como el tiempo que se dedica a cada cosa, a cada partido, qué imágenes se toman, cuáles no se toman, quién comparece, quién no comparece. Y eso es un teledirigismo en los informativos y en toda la programación en general de Televisión Española, un teledirigismo muy importante, o sea, a favor de lo que es la parte mayoritaria del gobierno de coalición y totalmente desfavorable a la parte minoritaria del gobierno de coalición. Y teóricamente es un gobierno que gobiernan juntos y que por lo tanto no tendría sentido eso. Bueno, pues eso también forma parte de la realidad según mi modesto punto de vista. Y la izquierda, a la izquierda del PSOE, es que no miente. En todo caso, yo creo que lo que han hecho en ocasiones es decir, bueno, nosotros hemos acordado con el PSOE, por ejemplo, para gobernar España, un programa de gobierno en el que hay esta y esta cosa. Luego, que estaban efectivamente y se había acordado, luego algunas de estas cosas no se han cumplido, pero tal vez no se pueda hacer en este caso suficiente fuego con el tema porque entonces el PSOE te acusa de romper el gobierno y te cae ese San Benito y si se le ocurre convocar elecciones te cargan a ti la culpa a los votantes. Puede ser que esto haya sucedido, pero no creo que haya sido por ahora, igual es porque no han tenido oportunidad por tener poca responsabilidad este gobierno, que eso haya sido con la intención de mentir deliberadamente. Y ahora, pues nada, os voy a decir aquello de que hemos llegado al final y que os espero la semana que viene para hablar de Estados Unidos.